Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta nueva semana. Hoy es lunes 20 de mayo, a punto de casi terminar el mes. Y es importante hablar de un tema que le preocupa a usted, que nos atañe a los medios de comunicación y a toda la sociedad, y tiene que ver con la prevención de la violencia. Para ello nos acompaña el licenciado Roberto Flores Hidalgo, él es viceministro de Prevención Social. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Teresa, un gusto. Un saludo para todos los televidentes en TV. Y un tema muy importante que a todos los salvadoreños nos interesa conocer el legado que estamos dejando como gobierno en la atención a todo el tema de la violencia en este país. Claro que sí. Conversábamos antes de iniciar cámaras, porque este próximo 31 de mayo finaliza la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, el quinquenio 2014-2019, y veíamos con el viceministro que su viceministerio no tiene 5 años. Este fue creado en el año 2016 y quisiéramos que nos hiciera un balance sobre esta importante área de seguridad pública. Viceministro, a 3 años ahora sí de concluir este periodo, ¿qué podemos decir? Bueno, ha sido un tema que por primera vez en la historia del país, El Salvador, se ha abordado de la manera muy audaz, en el sentido de poder darle todas las herramientas para poder llevar a esas familias que más lo requieren en las comunidades, en esos municipios que más tenían en aquel momento un nivel de violencia. Fue muy acertada la decisión de conformar en primer lugar un viceministerio de Prevención Social de la Violencia, que le dé un abordaje de una manera más integral a todos aquellos factores que han estado ahí presentes en las diferentes comunidades y cómo poderlos atender de tal manera que podamos contribuir a pacificar, digamos, este país. Los logros han sido muy impresionantes. Creo que ha sido una de las decisiones más grandes que ha tenido este gobierno, que ha sido dirigido por nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, y que realmente a las puertas de haber construido todo un Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia, una instancia en donde de diálogo, de concertación, de ver, digamos, cuáles son las problemáticas específicamente en esta área de seguridad, cómo se podía abordar, cómo se podía atender. Y es importante este espacio porque yo quiero que los salvadoreños conozcan que por primera vez también la construcción de una instancia en donde involucre y esté los diferentes actores, las diferentes instituciones del país en conjunto, analizando, digamos, todo el tema de la inseguridad, el tema de la prevención. Y quiero decirles que a raíz de todo el plan quinquenal, que también fue muy bien diseñado para este gobierno, iniciamos nosotros con una política de justicia y seguridad pública, que es también de una de las herramientas con las cuales hemos contado, una estrategia nacional de prevención, y que recoge las diferentes inquietudes de los diferentes sectores de la población, y eso nos dio a los diferentes insumos, después de haber elaborado todo un diagnóstico, y poder hacer ese plan El Salvador Seguro. Este Consejo Ciudadano, este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, como usted bien lo dice, se conforma por diversos sectores. Incluso hemos podido leer algunas columnas de personas que han integrado esto, que no necesariamente se identifican con la izquierda, que han dicho que el Consejo debe continuar. Y entiendo que producto de este Consejo fue el plan El Salvador Seguro. Este Consejo lo preparó, un plan ambicioso para, no sé si todo el quinquenio,
que requería también de una cantidad de millones de dólares para su implementación, para su ejecución. Si pudiéramos decir cifras, por ejemplo, entre lo proyectado y lo logrado, entre si se logra como superar las expectativas que se tuvieron al plantear este plan El Salvador Seguro y en qué áreas se avanzó más, yo quisiera que pudiéramos hacer como ese recorrido, esa radiografía de este instrumento que también ha sido muy bien calificado por otros países, viceministro. Sí, realmente ha sido, como decía, muy ambicioso, que realmente ha tenido un alcance muy grande. A la base de, como te decía, los diferentes instrumentos que generó este gobierno y cómo también fue definiendo desde el plan quinquenal la atención al tema de la violencia. Se definieron diferentes ejes que se le iba a dar un abordaje, como el eje de la prevención social de la violencia, el eje de la persecución del delito, ¿verdad?, el eje de la rehabilitación, el eje del fortalecimiento institucional, atención a la familia, atención a las víctimas. Como tú puedes ver, es una manera bastante integral de que estamos abordando los factores que han generado la violencia históricamente en el país. Y este Consejo retoma esas herramientas también para poder elaborar este plan. Y cuando digo hay diferentes actores, ahí tenemos prácticamente todos los partidos políticos. Tenemos las diferentes expresiones sociales, ONGs, tenemos iglesias de las diferentes denominaciones. En ese sentido es que se fue haciendo todo este plan, ¿verdad? Y por eso decimos nosotros que es una manera integral, pero también es una manera integradora, porque tienen que ver en la localidad todos los actores que tienen que ver. Ha sido muy bien diseñado a tal grado de que llegó desde la construcción de esos planes municipales, poder desde las comunidades definir cuáles son las acciones que se deben de realizar para poder enfrentar la violencia en esos territorios. Hay algunas características que tiene este plan: la territorialización, el tema de la focalización, ¿verdad? Porque no es todo el país el que teníamos en aquel momento contaminado con la violencia. Eran diferentes municipios y de entre esos municipios habían sectores específicos en los cuales también se había incrementado la violencia. Y por eso es que definimos nosotros estos diferentes ejes, pero también ya a la hora de la prevención definimos también diferentes rubros. Por ejemplo, la seguridad en el territorio, una de las mesas primeras que nosotros instalamos, ¿verdad? Tiene que ver la Fuerza Armada, tiene que ver la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, para poder coordinar y quebrar aquellas estructuras criminales que están presentes en el territorio. Luego venimos también con el tema de inteligencia, con el tema de la investigación, porque es importante darle, digamos, al juez, darle las herramientas o los procesos ya muy bien sostenibles, fundamentados con la prueba, para que se pueda digamos, condenar a aquel individuo que cometió un hecho delictivo. Pero también veíamos factores, por ejemplo, de educación. Acordémonos, la falta de educación es un factor de riesgo para que el joven, la joven, el niño sea atrapado por la violencia, ¿va? Definimos diferentes proyectos a nivel de educación, presentándoles diferentes alternativas a las diferentes comunidades para que pudieran de esa manera poder atraer a todos esos jóvenes que en aquel momento no estudiaban por diferentes razones. La violencia estaba muy acrecentada. Imagínate que en el momento que nosotros recibimos esta administración, eran 2015-2016, teníamos una tasa de homicidios de 103 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Y ahora? Era una de las tasas más grandes, no solo en el mundo, sino en todo el país. Quizás había llegado a los niveles más grandes. Y terminamos el 2018 con una tasa de 50.2, más de 103 a 50.2.
Se logró bajar a la mitad. Claro, más de la mitad en 3 años. Bueno, y hoy llevamos todavía, a este día llevamos una reducción mayor. Quiero decir que con esto se logró dinamizar, digamos, las diferentes comunidades a través de todos estos factores. Pero quiero decir también que no solo el tema de educación, porque rescatamos más de 30.000 niños y niñas que en aquel momento no tenían oportunidades de estudio. Ofrecimos algunos modelos dentro del Ministerio de Educación, hicimos esa mesa de oportunidades educativas, en donde hay diferentes instituciones que tienen que ver con la formación académica. Y como ente rector, al Ministerio de Educación. Eso nos permitió a nosotros atender esa falta de presencia de la educación en los territorios, ¿verdad? Hicimos el modelo flexible, que el Ministerio con otras instituciones organizamos, y el Viceministerio también, de llevar educación los fines de semana, con la idea de que estos niños, estos jóvenes no perdieran su grado académico. Bueno, por diferentes razones no estaban estudiando, pero sí que eso era un factor que puede incidir en la violencia de estos jóvenes. Nuestra sorpresa fue de que lo que nos habíamos proyectado, superamos las metas, ¿verdad? Y qué bueno, porque tuvimos bachilleres, dentro de los bachilleres tuvimos nota PAES, entonces como gobierno les dimos esa oportunidad y seguimos dándosela a través de este modelo. El tema de escuela abierta para la convivencia, que aquellos lugares donde estaba muy fuerte la presencia de la violencia, abrir esos espacios, darles recursos a los niños, a las niñas, para que puedan tener mayor ocupado el tiempo de ocio, el tiempo libre. Eso nos permitió a nosotros rescatar a miles y miles de niños y niñas de las garras de la violencia. Y tenemos ahí los datos, tenemos ahí la presencia de las diferentes instituciones dentro de la comunidad. También siempre hablaban, antes de que continuemos, las personas que hemos tenido aquí en diferentes oportunidades que pertenecen a precisamente este Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que decían que uno de los obstáculos, de los valladares más importantes tenía que ver con el financiamiento. Hasta dónde, no solamente la inversión estatal, porque todo este tema del tema presupuestario, lo fiscal, etcétera, no permite tener un financiamiento muy amplio. Y también se han tenido colaboraciones de países y muchas veces no han sido aprobados por la Asamblea. Entonces, ¿hasta dónde también este tema económico de alguna manera intervino para no avanzar más? Realmente el plan El Salvador Seguro fue un instrumento muy bien elaborado, que hasta el tema presupuestario se pudo evaluar. Y no había, digamos, teníamos los fondos de gobierno central, hasta ahí, pero luego se tomó la decisión de hacer la contribución especial. Son fondos que te fueron generando, por un lado, un 5% todo el que tiene un servicio de telefonía o cualquier otro tipo de servicio de una empresa telefónica. Se le tasa el 5% por comprar un celular, por tener internet. Eso es una contribución. Otros países han sido más drásticos. Colombia, por ejemplo, impuso en su momento impuso un porcentaje para la atención a la violencia en aquel momento, pero sí fuerte. No recuerdo cuánto es el porcentaje, pero eso servía para financiar todos los proyectos para la seguridad. Por otra parte también, los grandes contribuyentes que tasan más del $500,000 al año, también se les pasaba el 5%. Esas dos fuentes de financiamiento le dieron un impulso, un catalizador a todo el plan El Salvador Seguro, porque los presupuestos que teníamos como gobierno eran prácticamente ya se tenía definido cada institución que tiene que ver con la prevención, sus presupuestos, su personal, sus recursos, y los presupuestos un poco limitados, por eso precisamente se hizo ese análisis. Y luego
nosotros empezamos a recolectar Hacienda ese dinero y fue distribuyéndose en los diferentes ejes que se había definido la contribución. Quiero decirte, hasta el 2018 tuvimos 297.155.897 dólares distribuidos en los 5 ejes con un porcentaje en la prevención del 24.7%, el eje del control persecución penal 43.1%, rehabilitación e inserción 6.1%, atención y protección a víctimas 2% y fortalecimiento institucional 24.1%. Es importante cuando hacemos el análisis de cada uno de los ejes, cada uno tiene una importancia muy estratégica. Y quiero, por ejemplo, el fortalecimiento institucional, en algunas ocasiones han hecho esa observación, que por qué no se le asignó más a prevención. Pero es que es importante tener todas las instituciones del sector justicia fortalecidas. Yo creo que en ninguna ocasión... Prevención fue 24.7%, ¿verdad? 24.7%, ¿verdad? Con el fortalecimiento institucional, 24.7%, que significan 71.655.000. Quiero hacer esta acotación porque es importante que la población conozca. La Fiscalía en su momento decía que tenía deficiencias de fiscales, de recursos materiales para movilización de su personal. Se le dotó recursos económicos para que pudiese solventar todas estas necesidades, porque necesitábamos en el momento que la Fiscalía también tomara su fuerza, ¿verdad? Así también se le dotó de equipo inmobiliario, se le dotó de la flota vehicular que decían que tenía más de 20 años, se le dio fondos para poder hacer una compra nueva. Quiero decir también atención y protección a víctimas, que podríamos decir que es un 2%, equivale a 5.969.038. Y así, de esa manera, se fue dando el control y persecución, 128, que es el que más, 128.113.000, un 43.1%. Este que incluye las instituciones como Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, que en aquel momento que iniciamos nosotros la ejecución del Plan El Salvador Seguro, realmente se necesitaba fortalecer estos instrumentos, porque los que iban a enfrentar directamente a la delincuencia. ¿Qué tuvo que ver con qué equipamiento, transporte? Contratación de reservistas de la Fuerza Armada, de dotación de recursos para su movilidad, armas, equipo de autoprotección. A la policía, creo que quizás en toda la historia de la policía, este gobierno es el que más recursos materiales, financieros, le ha podido proporcionar a una institución que es prácticamente la que llevaba la batuta en esta mesa de control del territorio. Bueno, hasta el Ministerio de Salud, que en los lugares de atención a víctimas de violencia también tuvieron un espacio y equipamiento. Muchas instituciones, educación, salud, INJUVE, hasta el Ministerio de Agricultura, Fovial, decían, ¿y por qué Fovial? Construimos diferentes microempresas en aquellas comunidades más críticas que teníamos. Y eso ha logrado mejorar la calidad de vida de estas familias cuando han conformado sus microempresas. Como vemos, Fovial le da mantenimiento a muchas arterias a nivel nacional. Estas microempresas se les capacitaba y se les dotaba de algunos recursos materiales para que pudieran iniciar su microempresa. Esa es parte también de la inversión que se hace en la juventud, y no solo en la juventud, en la población en general. Y de esa manera fuimos atendiendo todos los ejes que se habían definido en el Plan El Salvador Seguro. Viceministro, y cuando también yo recuerdo hace año y medio, 2 años, que se le dio mucho énfasis a todo este tema de rehabilitación de espacios públicos, ¿qué tanto también ha impactado en las comunidades decenas de proyectos de rehabilitación que como viceministerio han promovido? Entendemos que estos proyectos también va a haber otros que van a ser inaugurados. No sé si estoy en el tema. Sí, tenemos una cantidad de más de casi 300 espacios
de los cuales todavía hay algunos en proceso de construcción, estos ya están finalizando, pero imagínate en 3 años y fracción tener más de 300 espacios, ha sido un trabajo fuertísimo, Sí. porque las comunidades, esos espacios estaban en un total abandono. Hemos recuperado Hablamos muchos de espacios, ya estaban parques. parques, casas comunales, canchas de fútbol, de básquetbol, de fútbol de playa, bueno, y no solo es el tema del espacio público como tal, sino la dinamización que había que hacer, porque no solo es llevar, en muchos gobiernos anteriores se llevaba la construcción del espacio, pero ahí quedaba la comunidad. A la vuelta de 10 años ya está totalmente deteriorado, o menos. Hoy no, hemos tratado de que la comunidad sea la responsable del cuidado y que se empodere de ese espacio que es de ellos. Los hemos dinamizado a través de clubes de aeróbicos en horas nocturnas, porque necesitamos también que se integre toda la familia como tal. En horas diurnas, torneos, hemos dado implementos para las diferentes ramas deportivas. Tenemos más de 200 escuelas de fútbol formadas en este periodo. Y eso ha sido prácticamente lo que le hemos ido arrebatando a la violencia a todos estos niños. Porque no fue, hemos hecho historia. Mira, las clases o las escuelas de fútbol en estos espacios dinamizados no solo era ir a darle al balón, no solo era poner los balones, los uniformes, los chalecos, sino todos los implementos para una verdadera escuela de fútbol. Pero no solo eso, dijimos nosotros, bueno, es que no solo es el fútbol, a través del deporte se puede obtener valores y definimos un manual de valores para que los niños antes de iniciar su jornada debían de discutir en su grupo ese valor y que le quedara claro en qué consistía, pero no llegaba hasta la escuela de fútbol. Ese niño llegaba a su casa y le decíamos que tenía que transmitir a sus hermanos, a su mamá, a su papá, este valor. Algo llevaba de esa escuela a su hogar. Entonces, es importante que la población vea esos logros que hemos tenido a través de todos estos programas. Y eso ha sido una inversión fuerte y que vamos a continuar porque no solo ha sido a través de la contribución especial. La cooperación internacional, a raíz de ver cómo se iba desarrollando el Plan El Salvador Seguro, hoy se ha involucrado mucho directamente. Por ejemplo, la Unión Europea nos ha dado un refuerzo presupuestario de 53 millones de euros para 4 años. Voy a ir al primer corte, viceministro, para no cortar esta idea de los aportes y queremos también saber que otros puntos que también van a ser inaugurados, que tienen que ver con proyectos que están en ejecución. Exacto. Esto será al volver. No nos cambie, ya regresamos. Conversamos con el viceministro de Prevención Social, el licenciado Roberto Flores Hidalgo. Hablamos de lo importante que ha sido la cooperación para poder poner en ejecución este plan El Salvador Seguro. Quisiera que nos hablara de este tipo de cooperación que ha tenido el viceministerio para este trabajo y también qué otros lugares recientemente han sido rehabilitados y cuántos más también está por rehabilitarse. Sí, realmente ha sido importantísimo el apoyo que hemos tenido de la cooperación internacional y eso ha sido producto de la credibilidad que se ha tenido, los avances, los logros que hemos ido teniendo en cada uno de los ejes, ha dado credibilidad y eso nos ha permitido también alinear todos estos recursos al tema del Plan El Salvador Seguro. Yo al inicio decía, el tema de la focalización, ¿verdad? Ha sido una de las virtudes de este plan, porque hemos logrado atender donde estaba ese fenómeno. Y eso nos ha permitido también garantizar no solo la estabilidad en el tema de la inseguridad, sino mejorar las condiciones de la familia. Te cuento que nosotros a través de
de los fondos del gobierno central, que son mínimos, siempre hemos atendido a nivel nacional el tema de la violencia a través de Prepaz. Claro. Pero también proyectos, por ejemplo, de la contribución especial han sido más de 60 proyectos que ya tenemos las carpetas técnicas y que están en proceso de ejecución. Tenemos más de 14 proyectos con fondos del BID. Con el BID tenemos el apoyo a la Estrategia Nacional de la Prevención, un programa muy importante en 5 municipios y 2 distritos de San Salvador, en donde tuvimos un inicio de esta gestión, un préstamo de 45 millones, de los cuales iban destinados ya específicamente a esos municipios, que también son parte del Plan El Salvador Seguro. Esos proyectos están ya, muchos ya se inauguraron, otros están por inaugurar. Tenemos 30 proyectos con un fondo que dio la cooperación alemana, 17 millones de euros, 10 en donación y 7 en préstamo con un bajo porcentaje de interés. Estos 30 proyectos son realmente en 10 municipios, siempre del Plan El Salvador Seguro. Proyectos en donde estamos haciendo centros integrales para que pueda la comunidad tener de todo en ese espacio. Estamos hablando de cuántos millones, viceministro. Estamos hablando de más de, bueno, solo la Unión Europea tenemos 54 millones de euros, como 62 en dólares. Tenemos 45 millones del BID, que ya estamos por terminar un año más y terminamos esos 45 millones. Tenemos 17 millones de euros con el fondos del KfW, de la cooperación alemana, y tenemos, por supuesto, los de la contribución especial. Esto, no tengo el dato total, pero sí estamos trabajando en eso para dejar claro cómo ha sido toda la inversión y de dónde ha surgido este moneda. Pero quiero también decirles que tenemos proyectos ya inaugurados últimamente, en los primeros 10 municipios, prácticamente en los primeros 10 hicimos unas grandes obras que eso contribuyó grandemente a la disminución de la violencia. Luego en los 16 municipios estamos también, ya inauguramos una gran cantidad de lugares, en los 24 municipios de la tercera fase también tenemos ya proyectos en ejecución. Pero quiero decirte que también... Estamos hablando de Morazán, Aguachapán, Morazán Chalatenango. y Chalate no eran parte del Plan El Salvador Seguro. Son los únicos 2 departamentos que no tenían. Pero en atención a que ya se iniciaban algunos aumentos de la violencia, dijimos nosotros, hay que buscar también de los fondos cómo lograr llevar a estos lugares que más están fomentando la violencia. Santo Domingo de Guzmán, Huayúa, Cuisnahuat, Caluco, Sonsonate, San José de Cancasque, Chalatenango, Turín, Aguachapán, han sido proyectos ya inaugurados, ¿verdad? Estamos por inaugurar Dulce Nombre de María, Aguacaliente, San Fernando, Jocuaitique, San Simón, El Porvenir, Santa Ana, Mazahuat, Tacuba, Aguachapán, hay 3 proyectos, El Refugio, Turín, allá en San Francisco Menéndez. Es importante... ¿Estos ya tienen fondos asegurados? Ya están asegurados y ya están en proceso de construcción. El día jueves estuve yo allá en el cantón Las Lomas, un cantón muy, pero muy apartado de Cuisnahuat, una canchita de fútbol con grama sintética. Yo le decía a la población y me lo expresaban, jamás se imaginaron tener una cancha cercada, iluminada. Cuisnahuat, estamos hablando de Sonsonate, ¿verdad? De Sonsonate. Y así hemos estado en San José Cancasque, los que conocen San José Cancasque, y no el propio, sino ha sido también una parte, un cantón. Te decía, esta es la verdadera inversión social que se ha estado realizando a nivel del país. En estos municipios jamás soñaron tener un espacio público digno, lo digo digno,
en San Ignacio, Chalatenango, el único espacio que tienen ellos, que contribuimos nosotros 2 años y medio en buscar toda la legalidad, porque no sabían de quién era el terreno y le pertenecía a la municipalidad. Hemos invertido $90,000 en una porque cancha. Además no se permite construir en espacios propiedades que no son de la privados, municipalidad. tienen que ser públicos. Sí, eso hemos respetado, hemos respetado la legislación. Y te quiero decir, en ese municipio nos decían concejales de todos los partidos políticos. Hasta la gente de Arena nos dijeron en un momento, si nunca nos trajeron nosotros un recurso de este tipo, hoy ustedes vienen con estos recursos. Y entonces es impactante porque las comunidades ya no ven solo en los centros urbanos esta dinámica de estos espacios. Digo porque solo en televisión habían visto canchas de grama sintética. Hoy las estamos llevando cercadas, con gradas, con espacios para niños, iluminadas. ¿Por qué queremos, le ponemos la iluminación? Hicimos un gran esfuerzo para que la comunidad a través de la iluminación nocturna se pudiera dinamizar. Eso nos ha dado a nosotros un resultado impactante. Esos grupos de aeróbicos que generan en las horas nocturnas, donde ya está toda la familia, está el padre, la madre, los hijos, las hijas, es una convivencia en la comunidad cuando se juntan a bailar, a hacer el ejercicio, con un equipo de sonido, una USB que pone la música, eso es todo. Y eso, pero le generamos el espacio en donde ellos... Eso ha sido impresionante para nosotros, el poder, digamos, llevarle esos espacios. Hemos hecho toda una dinámica nosotros de que estos espacios no eran como los tradicionales, la simple cancha de fútbol, y si era solo fútbol, limitaba a todas las personas que no juegan fútbol. No, hoy hemos hecho la cancha de fútbol espacio para juegos de niños, aunque sea pequeño, espacio hasta para el adulto mayor, porque es importante que llegue. Claro. Y lo comprobamos en algunas ocasiones donde estaba la abuelita viendo a los nietos porque el papá de ella andaba trabajando. Entonces decía, ¿qué vamos a buscar? 2, 3 bancas ahí en el espacio donde ellas pudieran estar cuidando a sus hijos y estar compartiendo. Hemos hecho espacios donde se pueda tener juegos de mesa, ¿verdad? Porque también estamos generando el tema del ajedrez. Queremos que también la gente tenga desarrollo a través del deporte, de un desarrollo mental, que sepa esas estrategias de defensa, de ataque, para poder, eso sirve en la vida de cada una de las personas que logra desarrollar. Poco a poco vamos implementando todos estos programas. Hoy hemos definido muchos programas muy emblemáticos que quisiéramos nosotros tenerlos ya como un eje central dentro de cada una de las instituciones, pero todavía falta mucho que hacer. En esta área, la dinamización jugó importante la atención, pero yo quiero dejar bien claro, un gran esfuerzo que hicimos y que por primera vez en el país también es la articulación institucional. No solo las instituciones del gobierno se articularon las instituciones del Estado. Hubo mayor presencia del Estado, existe mayor presencia del Estado cuando en esa comunidad está la policía, está educación, está salud, está el INDES, está INJUVE, está ISDEMU, todos los componentes que tienen que atender de alguna manera un miembro de la familia. Esa articulación no fue fácil, pero lo logramos y ese es producto del éxito que hemos tenido. La articulación como Estado a la Procuraduría General de la República con sus programas preventivos también colaboró y estuvo presente en esos parques, en esas plazas, asesorando, orientando los servicios que da todas estas instituciones. Otro punto importante que como Plan El Salvador Seguro ustedes tocaron es precisamente el tema en el eje de prevención, que contemplaba también la rehabilitación de reos en condena, que contemplaba también la atención a víctimas, combate al crimen organizado y delincuencia, ya usted lo dijo, el fortalecimiento de las instituciones. Sí. ¿Cómo se valoran estos resultados, por ejemplo, en el tema
de atención a personas víctimas de violencia, en el tema de la rehabilitación, en el tema del combate al delito. Ya nos habló del fortalecimiento institucional, pero digamos, muchas veces personas que delinquen tienen una relación familiar, un entorno comunitario también adverso, hostil. ¿De qué manera usted hablaba de la articulación institucional estatal? Por ejemplo, salud, rehabilitando gente en el tema de violencia, pero también se pusieron psicólogos, psiquiatras, hay toda una atención. ¿De qué manera ustedes vieron esta atención a víctimas y también a los privados de libertad, a reos sin condena, como un plus, un elemento que ha venido también a cambiarle la vida no solo a las personas que cumplen una condena y que quizás ya salieron y ahora son gente que produce, que puede aportar al hogar? ¿De qué manera ustedes han medido también esto, viceministro? Hay dos cosas bien importantes, María Teresa, las que tú mencionaste, y quizá voy a empezar por el tema de la atención a víctimas. Con este tema, yo recuerdo cuando empezamos y dijimos, en el plan existe un eje de atención a víctimas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nunca había habido una experiencia acá, como lo estábamos planteando. Y definíamos nosotros, ¿será víctima solo de homicidio? ¿Víctima solo de robo? Y al final concluimos, todas las víctimas. Todas las víctimas. ¿Y qué vamos a diseñar? En primer lugar, vamos a ver, dijo, tenemos toda una infraestructura mínima, pero ya la tenemos, son los hospitales. Dijimos, hay que buscar financiamiento para poder ir construyendo espacios en cada uno de los hospitales y poder generar un entorno en donde la víctima llegue, pero que se sienta con mucha confianza de la ayuda que se le va a dar. Porque ¿qué es lo que ha pasado? En muchas dependencias policiales o de otras instituciones, llega la víctima y sale revictimizada. Sí. Primero, porque no es culpa del empleado que está ahí, porque no ha sido preparado para atender a una víctima. Y tiene que ser alguien especializado, un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, puede hacer esa labor de atención. Pero nosotros decíamos, debe tener las condiciones básicas, mínimas, que debe de tener de confianza. Y no es lujo, pero debe tener un espacio exclusivo por el tema de lo que causa psicológicamente una víctima. Y es así como logramos nosotros empezar a implementar las diferentes oficinas. Y en el Ministerio de Justicia se coordinó con las diferentes alcaldías y con el Ministerio de Salud se aperturaron 20 oficinas locales de atención a víctimas, las OLAV. De eso hemos atendido a más de 8.000 víctimas de violencia. Habría que decir que en estas OLAV no solamente está la atención de salud propiamente, sino también atención jurídica y atención psicológica. Yo decía al inicio de que la atención a todo este fenómeno es integral. Y por eso cuando planteamos atención psicológica, es que hay que cerrar esas heridas psicológicas que causa un abuso. O un niño, una niña, por decirlo, llega a una unidad de estas que ha sido abusado, él no quiere regresar a su casa si fue en su casa o el lugar donde fue. Siente ese repudio. Entonces, hay que atenderlo con mucha cautela, con mucho profesionalismo. Por eso se contrataron psicólogos, se contrataron trabajadores sociales para poder dar esa atención psicológica previa. Porque el tratamiento de curar una lesión psicológica es más larga. Una lesión física, uno se echa ahí en un ungüento, 3-4 días está sanado, o una operacióncita, pero la atención psicológica, si no es alguien especializado, puede revictimizar a la persona. Entonces, dijimos, hay que atender psicológicamente, pero no solo psicológicamente, ni no solo médicamente, hay que atender legalmente a la persona. ¿Qué es lo que va a hacer a través de su denuncia? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí viene toda la orientación jurídica que se le da a la víctima. Porque también hay que ir generando esa cultura de denuncia,
de cualquier víctima, ¿verdad? Y así fuimos atendiendo a miles y miles de gente que fueron atendidos. El Ministerio de Salud ha jugado un papel importantísimo en este tema. Hemos estado en las inauguraciones de algunas instalaciones en los hospitales y realmente es impresionante, con su mobiliario, su salita donde van a recibir a la víctima, con sus kits de pasta dental, cepillo dental, si es necesario una pijama, bueno, una cantidad de recursos que el niño llega solo con su ropa o la persona que llega, y hay que darle todas estas prestaciones. Eso nos ha servido a nosotros como una buena experiencia porque no queremos que estas víctimas en el futuro sean victimarios. Claro. Entonces hay que poner, y voy a dar un dato. He estado con personal de Costa Rica y nos admiraban a nosotros como El Salvador cómo estamos desarrollando la atención a las víctimas. Y decían, nosotros tenemos varias secretarías, varios ministerios y jamás habíamos visto cómo ustedes le están dando una atención integral a las víctimas. República Dominicana nos decía lo mismo. Chile, que es un país muy avanzado en todos estos temas, igual, no tiene, digamos, la dimensión del abordaje que le estamos dando a las víctimas. Viceministro, tengo que ir al segundo y último corte. Al volver profundizamos un poco más en estos resultados y también qué otras planes están como próximos o que no deben de faltar, no deben dejar de ejecutarse en el marco de este plan El Salvador Seguro y de prevención de violencia. Ya regresamos, no nos vamos. Viceministro, hablábamos de lo importante que ha sido la rehabilitación y, por ejemplo, también hay un programa bastante emblemático que tiene que ver con los privados de libertad, que es el programa Yo Cambio, que entiendo que también ha tenido el apoyo del viceministerio, aunque lo desarrolla la Dirección General de Centros Penales. Sí. Si nos habla un poco de esto y cuáles son estos planes de prevención de la violencia que están también como próximos a ejecutarse. Bueno, en el pasado se hablaba que los centros penales eran las universidades del crimen, donde el delincuente iba a sacar su maestría, su doctorado en el crimen. Hoy ya no se escucha eso. Después de estos 3 años no se escucha. En el eje de la rehabilitación, la Dirección de Centros Penales ha ejecutado un programa muy emblemático, muy inédito, que es el Yo Cambio, en donde existen más de 7 programas que tienen que ver con el desarrollo del privado de libertad. Eso es importante, y algo más importante es que es con los propios recursos de los privados que se están desarrollando esos programas. Quiero decir de que la filosofía es el que sabe, enseña al que no sabe. Es impresionante ver aquellas granjas que están ya funcionando, ¿verdad? Aquellos talleres de carpintería, aquellos talleres de pintura, aquellos talleres, bueno, la crianza de tilapia, la crianza de aves, también, ¿verdad? Grupos musicales tienen buenísimos. Sí, en el área cultural ya también es otro rubro. Quiero dar también un dato que de los casi 40,000 privados de libertad, hay un promedio de 26 o más, 26,000 que ya están en el Yo Cambio. Han visto una oportunidad de aprender esas habilidades, esas destrezas que les van a servir al cumplir su condena y salir a la calle. Claro. Eso hoy, la experiencia que hemos tenido es tan, pero tan importante que en comunidades, de acuerdo a la teoría, dice, si un privado de libertad no tiene contacto con la sociedad, con la comunidad, se vuelve aislado y genera otros problemas psicológicos. Eso de que salga la comunidad, se integre
con la comunidad en sí, haciendo labores importantes. Mira, esa campaña de limpieza de las playas ha sido espectacular. El tema de la construcción de muchos, bueno, hay más de 3.000 las escuelas, más de 3.000, ¿cómo se llama? Albañiles. Yo le decía al director, con esa cantidad de mano de obra que tenés, podríamos levantar un edificio, construir y dar ese servicio a la comunidad. Lo estamos haciendo, muchos espacios públicos, en aras de avanzar y tener más. Nosotros lo que hicimos fue comprar los materiales y ellos se han encargado de ir a instalar las piezas, ir a hacer las canchas, a hacer las torres, las gradas y todo, para ahorrarnos también un poco en el tema económico. Y eso es importante, pero eso va más allá del que yo cambio como tal. Es una reforma penitenciaria ambiciosa que se ha logrado en este gobierno. Hemos bajado los niveles de hacinamiento de casi 450 que había a como a 120, 130, de ahí anda el rango. Te puedes imaginar, generamos nuevos espacios dentro de los centros penitenciarios. El tema del desarrollo que cada una de las personas va teniendo es impresionante. Y eso a contacto nos está diciendo a nosotros que esa persona va a ser un ejemplo cuando cumpla su pena. Si uno va a revisar esos penales, yo digo, cuando sale la gente que tenía aquel concepto o había estado en el pasado, se queda impresionado y cómo lo han logrado. Llega el privado, se le da dotación de papel higiénico, su pasta dental y todo, y a trabajar. A las 2, 3 días quiere incorporarse. Porque es importante quitarle también, por diferentes razones, el privado falló, pero también falló el Estado, falló la familia. ¿Por qué lo vamos a estigmatizar de por vida? Y este gobierno ha dignificado, le dio atención y le ha dado recursos para que vuelva y se corte ese ciclo y ponerles a contención. Antes muchos privados salían de cumplir su pena, a los 2 días venían de regreso, porque no sabían qué hacer, solo delinquir. Hoy no, tienen muchos oficios y pueden ganarse la vida honradamente. Viceministro, nos quedan pocos minutos, 4 para ser exacta, y yo quisiera que habláramos de cuáles son estos principales desafíos para el nuevo gobierno que ya el 1 de junio asume las riendas del país por 5 años. Y en el tema de prevención, ¿a qué se le debe dar continuidad? ¿Qué no debe parar? Bueno, yo diría que, bueno, he podido leer el plan Cucatlán, que es el que trae el nuevo gobierno, y trae muchas cosas de prevención, pero las trae un poco dispersas. Yo creo que sí es importante retomar todo lo positivo que hemos hecho en este programa, pero ese abordaje de atender todos aquellos factores de riesgo que están en la comunidad y potenciar todos aquellos factores de protección son 2 cosas bien importantes. Pero también la focalización de estos recursos a donde más se requieren. Lo hemos hecho sin ningún sesgo político, sin ningún sesgo ideológico. Nos interesa la gente, la población, levantar esa calidad de vida a todos estos niños y niñas, a la familia. Yo diría que se haga una evaluación. Para mí, todo el plan El Salvador Seguro es excelente y todo puede funcionar si hay una continuidad. Yo recomendaría a la nueva administración retomar este plan. Tenemos voces importantísimas que han hecho el reconocimiento, organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas, la OEA, ¿verdad?, la señora embajadora de los Estados Unidos. Gracias al plan El Salvador Seguro, el 60% de la migración ha disminuido, ¿verdad? Y así hay muchos voceros a nivel internacional. En la región hay muchos funcionarios que están interesados en poder implementar un plan parecido al plan El Salvador Seguro. Entonces yo creo que sí, el reto es buscar el financiamiento, buscar los recursos. Tenemos ahí en la asamblea el proyecto de ley de prevención, ¿verdad? Es importante que la asamblea pueda aprobar ese proyecto de ley, porque le va a permitir darle recursos económicos, darle recursos humanos, materiales a los ministerios, a las instituciones que tienen que ver con
el abordaje de la prevención. Eso es importante que se tome en cuenta. Yo quisiera hacer esas recomendaciones de poder atender de esa manera integral todos los factores que han generado la violencia, ¿verdad? Profundizarlo, darle continuidad a todo lo positivo que se ha logrado, evaluarlos, y yo creo que no hay que perder de vista una cosa muy importante. Nosotros no politizamos, no ideologizamos este plan El Salvador Seguro. Son dos cosas importantísimas que hemos trabajado con todos los actores de la vida nacional. Hay algunos que han trabajado más que otros han estado un poco alejados, pero los hemos invitado y ahí están. Así es que mi recomendación es poder llevar a mayor profundidad este plan. Es en beneficio de la comunidad, es beneficio de la población. Y estamos claros, entre más seguridad se pueda generar a través de estos planes, va a haber mayor inversión. El Salvador está cambiando. Estos 5 años hemos dejado un legado, hemos dejado una ruta con cómo se puede atender el tema de la violencia. Hemos visto cómo ha sido de exitoso haber atendido todos los factores que generan la violencia, la inseguridad en el territorio, la atención en el tema educativo, las oportunidades laborales a los jóvenes. Por eso hoy en la Asamblea han metido una pieza de correspondencia de institucionalizar y que sea una política jóvenes con todo, por el éxito que ha tenido ese proyecto, y es un proyecto muy emblemático. Muy bien. Podemos hacer todo este esfuerzo para que puedan tener mejores resultados. Agradecemos muchísimo su presencia esta noche. Gracias. Para contarle a la ciudadanía los avances y lo que debe continuar. El día de mañana invitamos a la ciudadanía nuevamente a sintonizarnos a las 7 de la noche en una entrevista aquí en Gente Ve Opiniones, y los dejamos con Daniel en Gente Ve Noticias.